Dios los bendiga, hermanos. Qué alegría poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que ella es maravillosa y que nosotros podemos depositar nuestra esperanza en sus palabras, ya que Él ha dicho, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta enseñanza. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias porque nos amas y nos enseñas. Te damos la gloria. Te pedimos que nos ayudes a entender tu sabiduría y nos bendigas con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, hermanos, hoy el tema de la enseñanza se llama el fuego. Nosotros hemos visto que a través de la escritura, el fuego ha sido una manifestación del poder de Dios, ha sido una manifestación de su santidad, de su presencia, ha sido usado para purificar, se ha manifestado para dar testimonio porque es un elemento que Él lo usa para que nosotros podamos también, de alguna manera, sentir y podamos ver de su gloria. Vamos a leer en Deuteronomio 4:6, dice así, 4:36. Deuteronomio 4:36 dice así la escritura. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras del medio del fuego. Entonces mira lo que él nos está diciendo, que él a nosotros, él se está refiriendo al pueblo de Israel cuando él está hablando a Moisés y a todo el pueblo que había salido de Israel, de Egipto, perdón. Y él les está diciendo, es que ustedes a mí me vieron manifestado en el fuego. Y precisamente fue con gran poder y fue para que hubiese en el corazón del pueblo temor. Miremos lo que dice Levítico 10:1. Levítico capítulo 10, verso 1, dice así. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hermanos, recordemos que los hijos de Aarón habían sido escogidos para ser sacerdotes, se les había hecho sus vestiduras santas, habían sido ungidos, ellos eran escogidos para las cosas santas dentro del templo del Señor. Pero ¿qué sucede? Que ellos ofrecieron un fuego extraño y ahí dice que no les habían mandado hacer. A pesar de que el Señor amaba a Aarón y había escogido sus hijos, él no tuvo miramientos en eso. Simplemente dice que ese fuego sale de la presencia de él, los quema y los mata. Pero lo que también nos damos cuenta es lo que leemos aquí en el verso 7. Dice, vamos a leer en el 3 mejor, dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Entonces, ¿por qué pasó esto, hermanos? Porque los hijos de Aarón murieron, pero murieron dos, pero quedaron otros hijos de él y el Señor le manda a decir a Moisés que ellos no vayan al funeral, por decirlo de alguna manera. Acá lo dice así, dice, y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas, fueron, vamos a leer el 6 mejor. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran ustedes, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentará por el incendio que Jehová ha hecho. No saldráis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Entonces, mire, hermanos, que dos de sus hermanos habían muerto quemados, pero como ellos también habían sido escogidos para las cosas santas del Señor, Moisés les dice, ustedes no vayan a ir allá. Ustedes no vayan allá porque pueden morir, porque ustedes han sido apartados y escogidos.
Entonces, y que tampoco podían ellos hacer, rasgarse las vestiduras de ver que sus hermanitos se habían muerto. No, el Señor, Él les dijo, no vayan a hacer eso porque pueden ustedes morir, porque ustedes tienen la santidad del Señor sobre ustedes. Entonces, mire, hermanos, qué tan tremendo cómo el fuego se relaciona con la santidad. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios todo lo conoce. Recordemos que en Levítico él habla que aquellos que son apartados para el Señor, para servirle al Señor, ellos no se podían acercar a muerto, porque ellos eran ya impuros, que es precisamente lo que Dios quería evitar, que estos hermanos se acercaran a estos cuerpos que ya eran impuros, porque ellos eran santos y muchas veces, hermano, nosotros el Señor nos prohíbe cosas porque Él sabe todo lo que sucede. Porque, hermanos, la ciencia nos ha mostrado que cuando una persona muere, de su cuerpo emanan gases de putrefacción. Entonces, en la antigüedad, antes de saber eso, se decía que es que el frío del muerto se le pasaba y por eso una mujer embarazada le aconsejaban que no fuera a un cementerio ni a visitar a un muerto, pues en la caja a darle la última despedida, como se decía, porque el frío se le metía y no era eso, hermanos. Así como muchas cosas que nosotros no sabíamos y la sociedad no las sabe y que en este tiempo ya las sabemos, lo que pasa es que esos gases pueden a uno enfermarlo. Y si la persona no tiene un sistema inmunológico fuerte, pues cuánto más. Entonces no era que el frío del muerto se le concentrara al bebé y el bebé le saliera enfermo, sino que inhalaba gases putrefactos. Entonces el Señor conoce todas las cosas y Él, nosotros nos damos cuenta que la santidad es algo que a Él lo rodea. Sabemos que la santidad es el mayor atributo que Él tiene y sabemos que la santidad, hermano, va delante de Él. Entonces, si hay algo que va en contra de esa santidad, ¿qué sucede? Él fue en fuego la quema, pero no solamente en fuego, porque recordemos que Usa también cuando fueron a traer el arca, recordemos que era un carro nuevo en donde fueron a traer el arca, lo estaban trayendo por orden de David, el rey David, pero los bueyes tropezaron, se iba a caer el arca y Usa pone la mano para que el arca no caiga y ¿qué pasa? Inmediatamente se muere, porque él no estaba preparado ni dispuesto para las cosas santas, hermano. Entonces esa santidad del Señor sale y muere Usa. Luego vemos también cuando Nabucodonosor toma todas estas, los utensilios consagrados, pero es que la Biblia dice que él era un instrumento. Entonces también nos damos cuenta que el hijo de Nabucodonosor manda a traer todas esas cosas santas, todos estos objetos consagrados para el Señor, salidos del templo del Señor, y precisamente él también muere por, no solamente porque tomó las cosas santas, sino porque él no había reconocido la grandeza del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor quiere que nosotros nos vayamos haciendo una idea, que la creamos, la vivamos del maravilloso sacrificio del Señor Jesús. Porque los primeros 5 libros de la Biblia precisamente se refieren a esa santidad, a esa justicia de Dios y a ese celo precisamente por Él mismo, hermanos. Porque la santidad del Señor, quien le guarda a Él de todo aquello que no sea consagrado ni que lleve una vida grata al Señor, pero por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Miremos lo que dice Salmo 148:8. Salmo 148, verso 8. Vemos aquí que dice así. Él dice, vamos a leerlo desde 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad ejecuta su palabra. Mire lo que él está diciendo. Él hace una descripción de elementos que componen la naturaleza y al final dicen que ejecutan su palabra. O sea, el fuego hace lo que Dios dice. Y vamos a mirar un ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 3, que es los amigos de Daniel que entran al horno de fuego y que ese es un ejemplo, hermanos, de lo que el Señor espera de nosotros, porque realmente lo que ellos hicieron fue una alabanza. Ellos alabaron al Señor ofreciendo sus vidas, prefirieron dar sus vidas, hermano, a adorar los dioses del rey Nabucodonosor. Miremos, Daniel 3. Entonces recordemos que Nabucodonosor había hecho una escultura de oro
y había dicho que todas las personas tenían que alabar. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego se niegan y entonces él les manda a que sean lanzados al horno de fuego. Entonces leamos Daniel 3, verso 17, dice, He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque aquí la parte clave, o lo que nos habla a nosotros, es que él le dice, y si no, o sea, y si Dios no nos libra del horno de fuego, un ejemplo, pues, si el Señor no nos libra del horno de fuego, sepa, oh rey, que así, aunque Él no nos ayude como nosotros queramos, nosotros no vamos a rendirle culto a sus dioses. Entonces miremos lo que dice aquí en el verso 25. Y dijo el rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto de 4 es semejante a hijo de dioses. Entonces, mire, hermanos, que nosotros habíamos leído que el fuego se somete a las palabras del Señor. Este fuego, hermano, es un fuego de testimonio. Dios quería dar testimonio que Él estaba con estos 3 hombres que le amaban a Él y que prefirieron morir, dieron, como dice la Escritura, perder su vida para ganarla. Eso es una adoración al Señor, hermanos, porque es muy importante que nosotros sepamos que el fuego sea de manera química. Químicamente, el fuego es una, una emanación de luz y calor que se produce por la combustión de un objeto que está motivado a inflamarse precisamente por un elemento que inflama. Voy a decirlo de otra manera. Un pedazo de carbón cubierto con un poco de gasolina, lanzándole un fuego, hace luz y calor. Eso es lo que quiere decir químicamente el fuego. El fuego se produce porque algo se está quemando debido a algo inflamable. Nosotros aquí vemos, hermano, que nosotros debemos ser imitadores del Señor Jesucristo primeramente, pero Él también nos da unas personas a nosotros seguir. Estos hombres de la Biblia lo que hicieron fue una adoración, un sacrificio vivo, y vino el fuego de testimonio, y que precisamente nosotros debemos buscar eso, hermano, porque lo que puede avivar el fuego en nosotros, lo que puede avivar ese fuego de testimonio, es precisamente la alabanza y la adoración a Dios. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros adoramos al Señor, se manifiesta ese fuego que a nosotros va a producirnos, es una purificación y nos va a dar testimonio de su presencia. Amén, que eso es lo que nosotros necesitamos, porque el fuego realmente es luz y es calor. Nosotros necesitamos que la luz de Cristo que venga en nosotros. Vamos a leer el verso en Malaquías 3:2. Miremos Malaquías 3:2, dice así. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores. Él está diciendo, la palabra nos está diciendo que el Señor es fuego purificador. El Señor a nosotros nos puede purificar porque Él ha dicho, yo soy fuego que consume. Y vimos, hermano, el fuego que consumió a los hijos de Aarón, pero también vimos el fuego que protegió, que dio testimonio a esos hombres que alabaron al Señor. Y Él aquí está diciendo que el fuego también se necesita, o que se usa, o que se manifiesta para purificación, que ese es el que nosotros necesitamos, hermano, tener. Miremos, hermanos, porque es muy maravilloso esto, mis amados. Sabemos que el Señor es santo, que una de las manifestaciones de su santidad es el fuego, y él en el libro de Isaías 57:16, él dice, yo habito en las alturas. Mire que él dice esto. Él habita en la altura, habita en la santidad, habita en la eternidad, habita con el quebrantado y habita con el humilde de corazón. Pero los salmos nos dicen que él habita en las alabanzas. O sea, nosotros no podemos habitar, hermanos, por este momento ni en la altura, tampoco habitamos en la santidad, tampoco habitamos en la eternidad. A nosotros tenemos o humildes de corazón, quebrantados o en la alabanza. Esos son los espacios que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos
disfrutar de esa santidad, disfrutar de ese fuego que tanto lo necesitamos, hermano, porque nosotros necesitamos un testimonio. La escritura dice que nosotros somos justos y el justo vive por fe, pero si usted y yo hacemos en la imaginación y en la memoria un paseo por la Biblia, aquellos hombres que hicieron grandes cosas tuvieron con el Señor encuentros extraordinarios y que el asunto de nosotros es anhelar sentir lo que sentía, por ejemplo, el siervo de Eliseo cuando vio esos caballos de fuego, o sentir de pronto también lo que sentía Elías, lo que sintió Elías cuando se le apareció el Señor en el silbo apacible, o sentir lo que los dos hombres maravillosos sintieron, yo desearlo, porque él aquí dice que se puede, hermano. El Señor nos muestra las cosas no para antojarnos, sino porque las podemos tener. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 22:3. Salmo 22, verso 3 dice, pues tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Él habita en, cuando usted y yo lo alabamos, hermano. Porque hay algo muy maravilloso. Y el apóstol Juan, en Juan 4:24, él dice, porque Dios es espíritu. Y el que le alaba, el que le adora, debe adorarlo en espíritu y en verdad. Mire cómo él está diciendo. Él es Dios, el que habita en la santidad, el que hace, que dispone el fuego a su soberanía. Él es un espíritu. Y la palabra de Dios dice en Juan 6:65, vamos a leerlo, que es muy valioso que nosotros tengamos siempre presente esto tan importante como él está diciendo, porque esta cita bíblica es muy necesaria. Juan 6:65, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Está hablando el Señor Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, hay dos cosas ahí, hermanos. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y vida. O sea, si yo quiero ese fuego del Señor, yo lo tengo que adorar en espíritu. En espíritu. Mire que el espíritu viene a hacer esto. Él nos está diciendo así, usted tiene que adorar en espíritu. Entonces, ¿qué me está diciendo él a mí? Lo que él me está diciendo, escudriñe la escritura porque ella da testimonio de mí. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, dice el Señor Jesús, al que te conozcan a ti, refiriéndose a Dios, y al quien tú enviaste. Porque esa es la vida eterna, hermano. La vida eterna es conocer al Señor, porque al conocer al Señor, yo voy a entenderlo. Yo voy a entender al Señor, hermano. Y Él está diciendo que nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque cuando usted y yo adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nosotros lo alabamos, hermano, y viene a nosotros ese fuego de testimonio y ese fuego de purificación que nosotros necesitamos, ese fuego, hermano, porque ese fuego realmente se manifiesta de manera física, no solamente es en palabra, sino que sí se siente una temperatura elevada. Recordemos que el libro de Jeremías dice, mi palabra es como fuego, mi palabra es como fuego, el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Recordemos que también le dijo, Señor Jeremías, mis palabras en tu boca serán como fuego. Y eso es algo que Él nos está diciendo, que es que Él es un fuego y que el fuego, cuando está de un corazón que adora, es un fuego que puede salir de nuestra boca para vivificar, que puede ser un fuego, hermano, que nos evite cometer necedades, que nos evite herir al Señor, dañar a los demás, que es un fuego que va a purificar, porque nosotros lo estamos leyendo. Son las palabras que Él está diciendo. Entonces, un ejemplo de cómo yo puedo adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, mire qué belleza esto, hermano. Y gloria a Dios porque nos ama y nos enseña las cosas. Recordemos que Lázaro se murió, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, dice la escritura que él lloró. Pues lloró porque le dio compasión de ver cómo la gente sufrió, lloró, ¿cierto? Él lloró de ver cómo los demás lloraban por la pérdida de Lázaro, así dice la escritura. Pero ¿por qué lloraba el Señor Jesús si ya lo iba a resucitar? Porque Él se hace conocer, porque él es sensible al dolor de los demás, Él se conmueve, aunque Él es todopoderoso, y ya mismo lo iba a resucitar, pero más sin embargo Él derrama sus lágrimas.
Y la Biblia en otras partes ha dicho, en otra parte en Hebreos habla, que él lloraba. Entonces, mire, hermanos, que nosotros en lo que leemos de la Escritura, porque como Él es espíritu, las palabras del Señor son espíritu, el que ha visto al Señor Jesús ha visto al Padre, entonces yo empiezo a, en mi mente, construir como una pequeña poesía, por decirlo así, porque recuerdo cuando el Señor Jesús iba caminando y se topa con esta mujer viuda, que aparte se le muere el único hijo, y que Él muy cariñosamente le dice, yo te lo devuelvo. O cuando él se muestra, o como cuando se hace con la samaritana, que él sabía la palabra que iba a producir un detonante en esta mujer. Ve y dile a tu marido, esa fue la palabra que hace que esta mujer pueda decir, porque era una mujer que sabía, ella decía, nosotros sabemos que va a venir el Cristo. Entonces nosotros podemos, uy, que ahí empezamos a mirarle el proceder al Señor Jesús. A través de ese comportamiento de Él, yo empiezo a construir como una poesía y lo empiezo a alabar. Padre, porque yo he visto tu piedad, porque tú derramaste tus lágrimas compasivas por aquellos que no tienen poder sobre la vida, pero tú la tienes, amado Jesús, porque tú te compadeces de los ancianos, tú haces, Señor bendito, que vuelva a renacer la vida en el corazón. Y mire, hermano, que nosotros no estamos diciendo nada diferente a lo que está en la Biblia. Simplemente miro a Jesús, de lo que yo ya, el Espíritu, él dice la Escritura, mi palabra es como fuego. Entonces, al leerla, ese fuego va entrando, ¿cierto? Mi palabra es espíritu. Entonces, al leerla, entra ese fuego, ese espíritu. Y cuando yo voy a orar, cuando yo voy a alabar, empiezo a hablarle a Él, empiezo a tener un diálogo con Él de lo que Él ha hecho, sin decir ninguna mentira, con un corazón sincero, admirado, agradecido de que hoy día tú estás haciendo lo mismo que hiciste con aquella mujer viuda, que tú estás perdonando, que tú estás sanando, que tú estás vivificando, que tú estás dando testimonio de tu existencia, que tú te conmueves, que tú avivas, porque hermano, eso es lo que la palabra nos está diciendo. Entonces eso es una manera, yo por eso debo conocer a Jesús, hermano. Él lo dijo, escudriñe la escritura, porque también nosotros nos damos cuenta que en los 5 primeros libros, por eso hay que leerlos, todo está en la Biblia, lo sabemos, pero no puedo quedarme solo con esa información en la mente. Sabemos, todo el mundo sabe, todos sabemos que todo está en la Biblia, pero yo necesito conocer a Jesús, porque yo necesito entenderlo, porque Él quiere que yo lo entienda. Miremos lo que dice el libro de Jeremías 9:24. Jeremías Jeremías 9:24. Mire esta belleza de palabra que el Señor nos está diciendo. Jeremías 9:24 dice así: Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme. Mire lo que dice: en entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Mire que lo que Él quiere, porque Él está diciendo es que yo actúo en juicio, en justicia y en misericordia. O sea, él nos está diciendo cómo Él actúa, pero Él está diciendo estas cosas yo quiero, porque es que el Señor lo que quiere es que usted y yo lo conozcamos y lo entendamos. Y lo primero que usted y yo tenemos que saber y entender del Señor es que Él es santo, hermano. Y que si nosotros podemos tener mucha información de muchas cosas en la mente, siempre tengamos presente que Él es santo y que por el Señor Jesucristo nosotros no hemos sido consumidos. Por eso al Señor Jesús le debemos adorar, le debemos agradecer, lo tenemos que tener siempre, hermano, y es cierto, guardándolo a Él, guardando la relación que tenemos que tiene el Señor con nosotros, de nuestra maldad. Y a nosotros nos tiene que entrar temor porque el Señor, Él es, como dice la Escritura, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo, porque Él ha amenazado y Él ha advertido que viene una ira terrible a la tierra. Y por eso Él está interesado, porque Él dice que yo quiero que usted a mí me entienda y yo quiero que usted me conozca. Y por eso Él dice, los deseos del corazón, Él dice que Él concede los deseos del corazón. Y si nosotros somos entendidos, gracias a Dios, por la sabiduría que Él nos ha dado,
debemos anhelar el reino de los cielos, porque Él lo dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. El reino de los cielos, hermano, está impregnado de la santidad de Dios. Por eso Él advierte y dice, cosa inmunda a mi casa no entra. Nadie va a ser, nadie, Él mismo lo dice, no hay nadie justo que haga lo perfecto ni lo santo, pero hermano, como él lo dijo, al conocimiento, agréguele virtud. Todo lo que cada uno de nosotros tenemos, ese fuego, como el pastor Alpidio nos ha enseñado, nos enseñó, ese fuego que ya está en nosotros, nosotros lo tenemos que avivar, nosotros le tenemos que agregar. Porque mire lo que dice en el libro de Oseas 6. En el libro de Oseas, verso 6, también nos da una confirmación de la voluntad del Señor. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, mire, hermanos, que estos hombres se están haciendo como una promesa, porque ellos están diciendo, conocemos, o sea, todos nosotros tenemos un conocimiento del Señor, pero él luego está diciendo, y proseguiremos en conocer. Y dice, así como sabemos, y pues voy a parafrasearlo, así como el alba sale, que sabemos que el alba viene a ser como esa luz que avisa que ahí viene el sol, asimismo, hermanos, así como es desierto, el alba va a salir todas las mañanas o ha salido todas las mañanas, así es desierto que estas personas que están diciendo esto van a proseguir en el conocimiento del Señor. Si nosotros no conocemos al Señor, hermano, si nosotros no entendemos al Señor, siendo que Él está diciendo que eso es lo que Él quiere, nosotros, hermano, no vamos a ser unas personas que gocemos del reino de los cielos aquí en la tierra. Porque, hermano, el Señor a nosotros nos llamó a una naturaleza divina. Y es cierto, hermano, que el humano, sin Cristo, dice Eclesiastes, que es como una bestia. ¿Por qué, hermano? Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que es de instintos, que es muy primigenia, muy primaria, porque no tiene la sabiduría de lo alto. Una persona que es de instintos, como siente, habla, como piensa, actúa, pero con Cristo en la nueva naturaleza, Él dice, medite, escudriñe, agregue, porque la vida en Cristo no es para ponerse triste y decir, es que yo no sé, o es que yo no puedo, o es que para mí no es. La vida en Cristo es el valiente arrebato. Porque la Biblia nos muestra, aquellos que decían que no eran capaces, el Señor nunca les dijo, ay, qué pecado. No, 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 hermanos. Él los exhortaba. No, 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 es que es mi poder, es que soy yo. Recordemos qué tan tremendo, hermano, que uno se estremece cuando él le dice que él es tartamudo, Moisés. Y él le dice, antes, pues, ¿cómo así? ¿Es que acaso usted es el que va a hacer la obra, por decirlo así? Él no se compadeció, qué pesar, pobrecito, él, no, no es que yo hice, yo fui el que hice al ciego, es que yo soy. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos, si nosotros no hemos hecho las cosas, no hemos podido, no hemos creído, no hemos entendido, él lo dijo muy claramente, el violento arrebata, porque el reino de los cielos sufre violencia, porque si fuera fácil ir al cielo, hermano, mejor dicho, no nos preocupemos, eso es maravilloso. Lo que pasa es que nadie hasta ahora entendemos claramente a qué fue lo que nos llamaron ni a dónde. Y por eso él está diciendo, esto es lo que yo quiero, que usted me entienda y que usted me conozca y sepa que puede hacer realidad sus sueños, porque él nos ha dicho, clama a mí, yo te responderé y te daré, aparte de que si clamamos, él nos responde y es ahí, es otra cosa y les daré a conocer. O sea, si yo clamo, él me va a responder. Y aparte de que me responde por lo que yo le clamo, Él me va a permitir conocer cosas grandes y ocultas, como el fuego del Señor. Porque nosotros necesitamos arder. La palabra dice que Juan Bautista era una antorcha que guió. Eso es lo que el Señor también pretende a nosotros, que nosotros tengamos ese fuego, que cuando nosotros hablemos, los corazones se aviven en esperanza, en alegría, porque Dios no quiere que nadie piense mal de nadie. Usted no puede hablar mal de usted, ni yo. Él a nadie ha mandado a hacer eso. Él lo que nos está diciendo es, demuéstreme su interés en mí, porque yo ya le, pues, diciéndolo de alguna manera, porque Él nos está diciendo a nosotros que Él quiere que lo conozcamos.
y que es importante saber que Él es santo, que nos ama. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, nos ayude. Ahí está la enseñanza. Tenemos que leer los libros para que cuando comemos la palabra, comemos su carne, cuando entremos a la presencia, tengamos algo de que hablar en común. Porque yo no podía hablarle en inglés a alguien sin yo no estudiar inglés. Y así, eso es lo que él nos está diciendo. Mi palabra, qué pena que les repita eso, hermanos, pero realmente es así. Yo a Dios le tengo que hablar de sus hechos, de sus pechos, perdón, de sus hechos portentosos. Yo le tengo que admirar y felicitar de lo que Él ha hecho, porque eso es eterno, porque es que tú eres todopoderoso, abriste el mar en dos, porque tú eres absolutamente grande y no solamente quedarme en las cosas que todos sabemos, sino en las profundidades que Él ofrece, en saber que de algún momento ese espacio que tuvo el Señor cuando Pedro le corta la oreja y que en ese momento lo que hace Él es proclama por su boca de por qué es que está aquí y que quién soy, que yo sé que si yo le digo al Padre que envíe legiones y que ese fue una oportunidad para él desahogar esa angustia que ya antes había dicho que la tenía y que sale por su boca, es que yo sé a lo que yo vine y yo sé de quién soy hijo, pero debo hacer las cosas y se convence con sus palabras de lo que es, de lo que está haciendo y toma la oreja y se la pega. Señor, es que tú eres absolutamente admirable para ti. No hay nada imposible. Entonces, ¿cómo yo no voy a concentrarme en ti? ¿Cómo no voy a preferirte a ti si tú me muestras tu dominio, tu grandeza, tu imperio? Y realmente, hermanos, lo que más importa es que el Señor nos ama y nos quiere bendecir, permitiéndonos conocerlo y entenderlo. Padre Santo, te damos gracias por las enseñanzas que nos das. Bendigo tu pueblo en tu nombre, Señor, porque escrito está que al quien yo bendiga, tú bendecirás. Bendigo mis hermanos en Cristo, Señor, los curo con tu sangre. Bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia. Amo a mis hermanos, Señor, declaro bendiciones sobre ellos. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu perdón, tu sabiduría esté sobre nosotros, Padre querido. Quebranta toda mentira, Señor. Ayúdanos a creer en tu amor infinito, en todas las posibilidades que tú usas para que llegue a nosotros lo que tienes dispuesto, Señor. Perdónanos por nosotros poner excusas. Tu palabra, Señor, está dada para todos nosotros. En ella creemos, Señor. Perdónanos, lávanos con tu sangre, que el fuego de tu presencia, Señor, que el fuego de tu trono, que es tu fuego maravilloso, como hoy nos has enseñado a través de la Biblia, esté en nuestro corazón, Señor, esté en nuestra boca, esté en nuestra vida. Por eso, Señor, a ti es la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios por todo. Amén.